Hay algo en las figuras de gnomos que produce fascinación y escozor a la vez, pues al igual que los payasos, imaginarlos riendo puede producirnos una ternura propia del mundo infantil como algo de miedo por sus rasgos grotescos. Imagina por un momento que estás en tu cama. Es plena noche y de pronto comienzas, al abrir los ojos, a ser arrastrado por estas simpáticas criaturas hacia un rincón oscuro. Como si fuera una película de terror de los años 80, esto le sucedió realmente a una mujer, cuyo testimonio auténtico compartiré sin filtro a continuación. Este caso es real y fue compartido hace unos años en el foro de Fortean Times y luego confirmado de primera mano por el investigador Malcolm Smith. Soy Jonathan Jansson y bienvenidos a este espacio donde hablo de ser esférico, forteanismo y misterio empapado de folclore. Ahora te relataré en primera persona lo que le sucedió a esta mujer. Así que ponte cómodo, porque ya mismo comenzamos. Ahora tengo más de 60 años. La experiencia que les relataré brevemente aquí ocurrió en la costa sur de Gold Coast, Queensland, en 1984. Nuestra casa tenía menos de 10 años, al igual que todas las demás de la zona. En ese momento me encontraba divorciada y vivía en la casa con mis 2 hijos pequeños. No soy bebedora de alcohol ni consumo drogas. Nunca han sido parte de mi vida. Tampoco tenía interés en hadas, duendes, gnomos, elfos, ni nada parecido. Ni habría estado leyendo sobre ellos ni viendo nada relacionado en la televisión. Si me hubieran preguntado si creía en seres diminutos, habría respondido sin dudar no. En 1984 asistí a un seminario en Nueva Zelanda junto con varios otros australianos. Había desarrollado recientemente un miedo a viajar en avión, aunque antes lo había disfrutado. Un farmacéutico local, a quien conocía, me había dado 3 o 4 tabletas para tomar una hora antes de la partida para calmar mis nervios. Tomé una antes de nuestro vuelo desde Nueva Zelanda. Como resultado, dormí desde Nueva Zelanda hasta Sydney, donde cambiamos de avión. Dormí desde Sydney hasta Brisbane y dormí durante el trayecto de Brisbane a Gold Coast. El conductor, un colega, me llevó mi maleta a casa. Realizó una inspección superficial de las instalaciones antes de partir. Mis hijos estaban bajo el cuidado de una vecina. Debía recoger a mis hijos al día siguiente. Debe señalarse que no estaba para nada cansada cuando ocurrió el evento, que fue aproximadamente entre las 8 y 8:30 p.m. Era muy raro que tuviera una noche para mí sola. Estaba bien descansada y relajada. Esperaba pasar unas horas leyendo o viendo la televisión. Primero, preparé una taza de té. El televisor estaba encendido. La puerta principal de enfrente estaba abierta, pero la pantalla de seguridad estaba cerrada con el seguro. Mientras sorbía el té, decidí que podría desempacar. Llevé un montón de mi ropa a la habitación y la colgué en el armario. Noté que la luz de la habitación parecía inusualmente brillante, algo que era extraño en la atmósfera. No tuve tiempo de analizarlo antes de que me invadiera un agotamiento tan intenso que solo tuve tiempo para tambalearme hacia atrás en la cama. Me acosté boca arriba en la cama. Me preguntaba que mis zapatos pudieran estar dejando alguna marca en el cubrecama, así que miré hacia abajo para asegurarme de que solo los tacones de mis zapatos estuvieran apoyados en el cubrecama. Y eso fue todo. Debo haber perdido el conocimiento. Lo siguiente que supe es que podía oír el sonido de varias voces. Eran voces agresivas y parecían decirse entre sí: «Apúrense, apúrense». Logré levantar la cabeza y mirar hacia la fuente de las voces. Había varias personas pequeñas. Estaban tratando de sacarme de la cama hacia el armario. El armario estaba aproximadamente a medio metro de la parte inferior de la cama. Vi que el lado izquierdo del armario estaba abierto. Este mismo tenía 2 puertas cerradas. Había colgado la ropa del lado derecho,
lo que requería que ambas puertas del armario se empujaran hacia la izquierda. Y ahora las personas pequeñas estaban tratando de tirarme hacia el lado izquierdo, lo que habría requerido que alguien empujara ambas puertas. Debo explicar aquí que durante el evento debía haber estado operando de manera similar a la de una videocámara, en el sentido en el que veía y escuchaba solamente, y lo que vi y escuché debe haber quedado en mi memoria. En ese momento, sin embargo, no experimenté procesos de pensamientos normales. Entonces lo que recordé después, es decir ahora, es el producto de mi videocámara mental. En ese momento no se me ocurrió que las puertas se habían movido. Simplemente vi a varias personas pequeñas tratando de sacarme de la cama y llevarme al medio del armario abierto. No experimenté ningún shock o alarma. En cambio, me dije a mí misma que tenía mucho tiempo para seguir durmiendo porque era demasiado grande y pesada para que pudiera moverme muy lejos. Ahora, estoy en la opinión de que esos pensamientos no eran míos, sino que de alguna manera parecía que fueron sugeridos. Sea cual fuera el caso, debí haber perdido el conocimiento nuevamente, porque lo siguiente que recuerdo es despertar y encontrar varias personas pequeñas apiñadas a mi alrededor. No hablaron que yo sepa. Ahora estaba acostada con la cabeza en la parte inferior de la cama, por lo que mis pies estaban en la parte superior de la cama. Nuevamente era similar a una videocámara. Tengo un recuerdo muy claro de cómo lucían las personas. Había hombres y mujeres. No puedo recordar cuántos, pero al menos 6, posiblemente más. Uno, un hombre que parecía el más grande de los demás, parecía ser su líder. Estaba más cerca de mí. Al principio me miró a los ojos, con sus 2 ojos. Luego hubo un espacio en blanco y su posición había cambiado y me estaba mirando con solo uno de sus ojos. Algo sucedió allí, pero no puedo recordarlo. Sospecho que me estaba transmitiendo algo. Las criaturas se parecían a los típicos gnomos o campesinos de los libritos de cuentos, y su altura no llegaba a la mitad del alto de la cama. Estaban demasiado abrigados, su ropa estaba diseñada para un clima mucho más frío. Puedo recordar el detalle considerablemente, porque en esos días hacía calor en la casa. Eran de tez caucásica, su piel tenía un aspecto desgastado como si trabajaran mucho al aire libre. Su piel tenía un tono fangoso. Tenían huesos faciales fuertes, pómulos anchos, al igual que las mandíbulas. Mentones y narices fuertes a su vez. Sus ojos y bocas eran largos horizontalmente, pero estrechos verticalmente, y parecían estar empotrados entre los huesos facialmente fuertes. La mejor manera de describir sus rostros es aplastados, como si un peso hubiera sido colocado en la parte superior de su cabeza, aplastándolos hacia abajo. Sus cuerpos eran robustos, con pechos profundos, cinturas anchas y hombros fuertes. No podía ver la mitad inferior muy bien. Más tarde informé que los hombres no tenían barba ni vello facial y las mujeres llevaban bufandas envueltas bajo sus barbillas. Debo haber perdido el conocimiento nuevamente porque cuando los vi nuevamente estaba en la misma posición, con la cabeza en la parte inferior de la cama cerca del armario. Pero ahora estaban en el centro de la habitación, mirándome. Los miré de vuelta. Todavía no sentía miedo ni alarma, simplemente los miraba y ellos me miraban. No tenía proceso de pensamiento en ese momento. Parecía que había más de ellos que antes. Entre ellos había un par de hombres jóvenes que parecían un poco nerviosos o inseguros. Los demás hombres eran impasibles. Sin embargo, las mujeres parecían disfrutar de mi padecimiento. Basándome en mi grabación mental, luego los consideré sobrecargados, sin alegría y no muy inteligentes. Parecía que yo fuera simplemente un trabajo para ellos, aunque parecían un poco nerviosos. Lo siguiente que fui consciente fue de que las voces nuevamente, como antes, eran quejumbrosas, hablando por encima de los demás y hurgándose mutuamente a apurarse. Levanté la cabeza y para mi alarma vi que casi habían logrado sacar las piernas de la cama.
Mi cuerpo estaba boca arriba, pero mis pies estaban cerca del armario. Cuando vi que casi me había sacado todas las piernas de la cama, una ola de adrenalina me recorrió y me di cuenta de que no pasaría mucho tiempo antes de que la gravedad hiciera el resto del trabajo por ellos. Todo lo que tenían que hacer era dirigir el cuerpo en caída hacia el armario. Grité y pateé hacia ellos. Luego salté de la cama y me dirigí al centro de la habitación. La habitación parecía mucho más brillante de lo habitual. Recuerdo estar allí, de pie, gritándoles. Todavía no tenía miedo, estaba más bien enojada con estos. Murmuraron entre ellos, parecían resignados, amargados. En la mitad abierta del armario, parecían entrar y luego bajar, como si estuvieran descendiendo por una rampa dentro del armario. Me quedé allí, mirándolos probablemente unos segundos. Luego, todavía con la luz pareciendo mucho más brillante de lo habitual, me volví hacia la puerta y salí de la habitación. Era solo una pequeña casa. En el pasillo tenía 3 o 4 metros de largo. Salí de la habitación, atravesé el pasillo hacia la sala de estar, y fue entonces cuando fui completamente consumida por el terror. No ocurrió nada entre gritarle a las criaturas y llegar a la sala de estar, pero en esos pocos segundos fui dominada por un terror puro que parecía aumentar cada instante. Nunca había sentido miedo como ese, pero no había una razón real para ello. Sospecho que cuando las criaturas se fueron, eliminaron cualquier tipo de influencia tranquilizadora a la que me hubieran sometido durante el mismo suceso. Después de llamar al colega que me había dejado esa noche, salí tambaleándome de la casa y me metí en medio de la carretera. Estaba desesperada por estar con alguien y gemía con la esperanza de que alguien saliera y me rescatara. Estaba completamente sin vergüenza y debía haberme reducido al nivel de un niño pequeño. Pero debo enfatizar de que no tenía miedo, al menos conscientemente, de que las pequeñas criaturas regresaran para atacarme. No había un enfoque real para el terror, simplemente estaba allí. El terror se alimentaba más y más. Poco después mi colega regresó y me llevó a casa. No me habló, a mí no me importaba. Estaba contenta de estar con alguien y alejada de mi casa. Cuando llegamos nuevamente a la casa, me metí en la cama pero no podía entrar en calor. Puso un montón de mantas encima de mí, pero todavía tenía frío. Ahora me doy cuenta de que estaba en estado de shock. No lo dejé salir de la habitación ni apagar las luces. Debo haberme quedado dormida. Cuando desperté, él no estaba allí. A la mañana siguiente, él no quiso hablar de nada de eso. Estaba ansiosa de que pensara que me había vuelto loca o intentarle explicar al menos lo que había sucedido. No quería hablar de ello, pero dijo que nunca había visto a nadie tan aterrorizada como yo cuando me vio en la carretera. Nunca volvimos a hablar de eso a pesar de que nos casamos al año siguiente. Cuando le pregunté cuánto tiempo había transcurrido entre que me dejó, después de nuestro regreso a Nueva Zelanda, y recibir mi llamada pidiéndole que viniera a buscarme, parecía que toda la experiencia con las pequeñas criaturas habría durado entre 15 minutos o posiblemente menos. Aproximadamente en 2004, decidí enviar un relato de la experiencia. En los 20 años transcurridos, había buscado con la esperanza de descubrir si otras personas habrían tenido la misma experiencia o algo similar, sin éxito. No había internet en ese entonces, como tal, por supuesto, así que dependía de los libros. Solo encontré una mención en un libro de Jenny Ridles, que decía que el 7% de los extraterrestres habían sido descritos como parecidos a gnomos. Fue un alivio descubrir que no estaba sola en mi experiencia, aunque no creía que esas criaturas fueran extraterrestres. Cuando decidí en 2004 dejar constancia de mi experiencia en algún lugar, no sabía dónde presentarla. Finalmente elegí una organización que era un grupo de investigación OVNI en Queensland. Luego de la investigación en Queensland, respondieron diciendo que no tenían registro de que nadie hubiera tenido una experiencia con entidades de tipo gnomos. Me preguntaron si podían publicar mi relato en su próxima revista. Respondí que estaba de acuerdo, con la condición de que no revelaran mi identidad. Dijeron que no lo harían y me informaron que se pondrían en contacto una vez que su revista se publicara en aproximadamente un mes. Algunas semanas después, el grupo de investigación de Queensland se puso en contacto conmigo.
Estaban asombrados por el último desarrollo. Dijeron que el día anterior, una mujer de Melbourne los había llamado. Había estado cerca del histerismo y afirmaba que criaturas tipo gnomos habían estado corriendo por su casa durante unas horas. Su hija adulta estaba presente en ese momento. La mujer quería que alguien fuera a la casa y se deshiciera de las criaturas tipo gnomos. El grupo de investigación OVNI de Queensland dijo que le habían dicho a la mujer que se pondrían en contacto con alguien más cercano a ella acerca de la situación, lo cual hicieron. Aparentemente el grupo de Queensland había contactado con un grupo de investigadores ovnis y les había dado los detalles del contacto de la mujer. Al contármelo al día siguiente, el grupo de investigación dijo que era imposible que la mujer de Melbourne hubiera sabido acerca de mi experiencia, porque la revista del grupo de Queensland había sido entregada al impresor solo unas horas antes de que la mujer de Melbourne se pusiera en contacto con ellos. En otras palabras, la revista del grupo de Queensland ni siquiera había sido impresa todavía, y mucho menos distribuida. El grupo de Queensland dijo que no podía creer la coincidencia. Tampoco podían entender por qué tanto la mujer de Melbourne como yo, que vivo en Sydney, habíamos contactado a un grupo de ovnis en Queensland. Dije que probablemente los había contactado porque mi experiencia había ocurrido en Queensland. Le pregunté al grupo de Queensland si podían enviar detalle de contacto de la mujer de Melbourne, porque estaba ansiosa de compartir mi experiencia con ella. Era la única persona de la que tenía conocimiento que había experimentado lo mismo que yo. Pero cuando el grupo de Queensland respondió, fue para decirme que la mujer de Melbourne les había dicho que no quería ser contactada, ni por mí ni por nadie más. El grupo de Queensland me dijo que esto era algo común. Dijeron que las personas quieren ayuda en el momento, pero una vez que la situación se ha resuelto y han tenido tiempo para calmarse, tienen miedo de que su experiencia sea reportada en los medios de comunicación. Tienen miedo de sobre objetos de burlas, y en especial por aquellos que los conocen, como vecinos, empleados, etc. Mi relato fue posteriormente publicada en la revista del Grupo de Investigación OVNI de Queensland, tanto en formato impreso como en línea. Mi identidad no fue revelada y solo fui identificada como C. Desafortunadamente, la publicación de mi experiencia no logró animar a otros a presentar experiencias similares. Después de eso, publiqué mi experiencia en varios foros en línea y descubrí un grupo conocido como The Elfen Project, que dice ser una organización con experiencia en gnomos. Envié mi relato a Elfen y recibí una respuesta de alguien que se hacía llamar el profesor B. El profesor B afirmó que acababa de regresar de la Patagonia, donde había estado investigando entidades de tipo gnomo allí. Dijo que Elfen estaba involucrado, en ese momento, con aproximadamente 60 familias en Canadá y Estados Unidos, familias cuyas casas albergaban entidades de tipo gnomo y similares. Dijo que Elfen actuaba como mediador entre las entidades y las familias involucradas. Se me dijo que las entidades de tipo gnomo, a diferencia de los fantasmas, según me dijeron, no siguen a las personas y se mudan. Los gnomos, a diferencia de los fantasmas, me informaron, se adhieren al lugar y no a individuos. Me dijo que, si bien la experiencia se encontraba en el 10% superior a cuanto a gravedad, no era poco común. Aparentemente las entidades de tipo gnomo a veces tiran del cabello a las personas, las pellizcan o rasguñan. Se me aconsejó que considerara mi experiencia como un privilegio. Más tarde aprendí sobre el síndrome de Charles Bonnet. Aquellos que supuestamente padecen el síndrome afirman ver duendes, pixies, elfos. Casi todos ellos tienen algún grado de discapacidad visual. Leí que un hospital de enseñanza de Manchester, Reino Unido, investigó el síndrome. Se esforzaron en tranquilizar a los sujetos de sus experiencias, afirmando de que no serían ingresados a una residencia, lo que preocupaba mucho a los experimentadores. Los investigadores involucrados se esforzaron por dejar en claro, después de la investigación, que aquellos que afirmaban haber visto duendes, elfos, eran perfectamente cuerdos, lúcidos y no sufrían deterioro senil. Muchos de los sujetos habían ocupado cargos de responsabilidad antes de jubilarse. Se mencionó que los maestros, médicos, directores, directoras de escuela, enfermeras, policía, abogados, etc. eran las profesiones anteriores antes de tener el síndrome de Charles Bonnet.
Según se explicó claramente, la discapacidad visual desempeña un papel crítico. Muchos de los que habían visto los duendes, elfos, habían adoptado por no revelar lo que estaban viendo por miedo a ser juzgados por familiares, médicos, etc. No todos los que habían visto a las entidades eran ancianos, pero la discapacidad visual era común en la mayoría. Se dice que vemos solo el 0,2%, es decir, una quinta parte del porcentaje de todo lo que existe a nuestro alrededor. Se dice que los perros y gatos, etc., son conscientes de mucho más que los seres humanos. Por ejemplo, la discapacidad visual puede hacer que las personas sean menos dependientes de lo que generalmente se consideraría visible y puede hacer que sea más sensible a otras percepciones. En retrospectiva, supongo que mi experiencia con las criaturas tipo gnomo se ajusta al síndrome de Charles Bonnet, dado que experimenté una pérdida temporal de la conciencia, aunque no tengo ninguna discapacidad visual. En cuanto a las explicaciones, después de todas estas investigaciones, todavía no tengo una respuesta clara sobre lo que me ocurrió realmente. La experiencia puede variar desde una alucinación o una experiencia paranormal hasta la influencia de los médicos que mencioné. Aprecio lo ridícula que puede parecer mi experiencia. Esa es la razón por la que no hablé de ello con quienes conocía en ese momento y los años posteriores. Mi hija me reveló, ya de adulta, que había sabido acerca de entidades gnomo en la casa en cuestión. Explicó mucho de sus comportamientos cuando era niña. Le pregunté por qué no lo había dicho antes, hace tantos años. Ella respondió que incluso cuando era niña sabía que nadie le creería. Me duele admitir que ella tenía razón. Probablemente le habría dicho que los gnomos no existían y ella simplemente lo había soñado o imaginado. Cuando pienso en lo aterrorizada que había estado cuando era adulta, apenas puedo soportar pensar lo que debió haber sido para ella cuando era niña. Obviamente, cuando era niña, había pensado mucho en el asunto y había llegado a la conclusión de que el armario en cuestión y el armario de la ropa blanca del vestíbulo eran algún tipo de centro de actividad. Las dos compartíamos la pared en común. Mi hija me preguntó cuando era adulta si me había dado cuenta, como ella y su hermano, que siempre corrían por el pasillo. Ella me dijo que habían tenido que mentalizarse antes de atravesar ese corto pasillo. No me había dado cuenta. Dijo que apenas podía creer que yo no me hubiera dado cuenta como ella y su hermano evitaban sacar los zapatos del armario o la ropa blanca del vestíbulo. Siempre había creído que era una madre atenta, pero claramente no lo había sido. Si me hubiera dado cuenta de cómo ella y su hermano siempre corrían por el pasillo, es decir, lo evitaban, de todos modos eso es todo. No fue tan grave como prometí, así que pido disculpas, es mi única experiencia con estas criaturas. Es muy posible que pueda recordar más bajo hipnosis. Mi hija también, pero la verdad es que no quiero saber más. ¿Qué haría con más información si se descubriera? Creo que mi propia mente me oculta cosas. Y pensándolo bien, tal vez sea por mi propio bien. Claramente mi memoria es defectuosa, porque si pudieron invertir mi posición en la cama, fácilmente podrían haberme metido en el armario. Así que parece ser que se me implantó algo en la mente, un recuerdo enmascarado. No creo que las entidades tipo gnomo fueran benignas, al menos las que vi yo. Sus voces y las expresiones de su rostro no eran amistosas. Cualquiera que sean las entidades que vi, no creo que se consideraran amables con la humanidad. Creo que sus acciones fueron una invasión, un asalto, y el hecho de que me dejaran en ese estado de puro terror es indicativo de que su espíritu era vengativo. Si mis sospechas son correctas, las entidades gnomos que se mostraban como estos pequeños trabajadores, en vez de esto son responsables de algo más. Ya sé que sean diablillos, duendes, etc. Lo visto por aquellos que supuestamente tienen el síndrome de Charles Bonnet, al parecer no aterrorizan a los testigos. Los testigos no afirman tener miedo a estas entidades. Entonces, muy posiblemente, aunque a menudo se agrupan las entidades gnomos o diablillos, desde mi punto de vista son dos especies diferentes. Antes de irme, leí dos relatos en línea hace varios años que ilustraban el efecto de las entidades gnomo tienen en los demás. La cuenta era de Sudamérica. Dos mujeres iban caminando por un sendero arbusto cuando vieron una entidad gnomo en un sendero adelante de ellas.
Una de las mujeres quedó tan estupefacta que tuvo que ser trasladada en ambulancia, sufriendo un fuerte shock. La otra era de Reino Unido. Una mujer que dijo que ella y su hija estaban en un recorrido de autobús, que se detuvo para almorzar. La mujer y su hija decidieron dar un breve paseo mientras esperaban que los demás terminaran. Caminaron por un sendero hacia un montate, y cerca del montate vieron a un gnomo. La mujer y su hija sufrieron un terror tremendo que era desproporcionado con el evento, aparentemente, que es como yo describía mi propia reacción. El proyecto Elfen dijo que se han reportado entidades tipo gnomo en casi todos los rincones del mundo, incluso aparentemente en Hawái, lo cual fue una sorpresa para mí. Cuando buscaba respuestas me preguntaba si, debido a que nací en Reino Unido, los gnomos eran algún tipo de memoria racial, y pensé que los gnomos eran un mito o una leyenda del norte de Europa. Los indios americanos estaban al tanto de ellos, según he leído, y advirtieron a sus hijos que nunca se comunicaran con estas criaturas, además de dejar regalos a las entidades con la esperanza de que sus cultivos no fueran destruidos. Mi razón para escribirles es para hacerles saber que la razón por la que algunas personas creen en las personas pequeñas es porque no tienen otra opción después de haberlas experimentado. A pesar de haberme asegurado que debía considerarme un privilegio por haber tenido la experiencia, no lo siento así, y desearía que mi hija y yo nos hubiéramos ahorrado la experiencia. Ojalá hubiera tenido la presencia de ánimo para experimentar mi cuerpo, para ver si tenía algún rastro físico de la experiencia. Pero la mañana siguiente corrí directamente a la casa, desde la casa de mi colega, para recoger a mis hijos en la casa del vecino y prepararles el desayuno. Posteriormente llevarlos a la escuela, etc. También estaba muy ansiosa de llegar al trabajo luciendo y soñando perfectamente cuerda, después de la forma en que aparecí cuando estaba parada en la carretera la noche anterior. Tenía miedo de la experiencia, asustada de lo que podría significar y cómo podría reflejarse en mí. Sabía que estaba cuerda, pero sabía que aparentaba lo contrario, justo cuando me doy cuenta de lo increíble que esto debe sonarles. Muy bien, amigas y amigos, gracias por acompañarme en la aventura del día de hoy. Sin lugar a dudas es una historia sumamente inquietante. Si te gustó, no olvides darme pulgar arriba, compartir el video y dejarme tu comentario, así como suscribirte a mi canal. Te habló tu buen amigo Jonathan Jansson y nos vemos próximamente en una nueva aventura. Chau, chau.